Muy buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si se escucha y si pueden ver la pantalla? Bien, muy buenas noches, Héctor, Israel, Marcial, Santiago, Eduardo, José Luis, Claudia. Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Ok, bien. Ah, perdón, no lo había puesto en la plataforma aún. Ok, sí, sí, se los paso por acá. Deme un minutito. Uy, ahí se los mando. También se los voy a cargar al Telegram para que también lo tengan ahí. ¿Sí? Ok, me indican cuando ya lo tengan también el archivito descargado, por favor. Ok, bien, entonces vamos abriendo por favor el programa.
Uy, uy, perdón. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Me confirman? Ahora sí, ok, ok. Bueno, vamos a repetir esta partecita, perdón. Ok, bien. Como les iba diciendo, acá nosotros ya hemos visto la introducción de lo que son las columnas, las vigas, hemos ido trabajando con nudos y barras, y lo que nos va a competir ahora hacer es revisar, ¿no? Para esto, el botón por posición. Ese botón por posición tiene algunos criterios de armado, disposiciones de acero, diámetros de barras que vamos a utilizar, tiene también algunos coeficientes que tendríamos que ir revisando y tomando en cuenta, ¿no? Entonces vamos a venir a obra y en obra vamos a buscar datos generales, ¿sí? Datos generales. Y en datos generales vamos a abocarnos principalmente a esta parte de acá que es pilares, donde dice opciones, pilares. Ahora tienen que tomar en cuenta que dependiendo la norma que ustedes utilicen, esta opción de pilares y vigas se va a quedar activado o desactivado. Es decir, fíjense, yo voy a cambiar, supónganse que el hormigón a una norma un poco antigua y acá fíjense que nos indica, ¿no? La edición de pilares no está disponible para la configuración de norma seleccionada. Los elementos de este tipo serán convertidos a elementos estructurales de tipo genérico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta igual esta normativa, porque fíjense que para algunas normas no está activada la opción de vigas y de pilares, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que ha hecho el programa en este caso, ¿no? Lo que ha hecho en este caso el programa es, si ustedes vienen a una vista 3D, al cambiar de normativa me los ha vuelto elementos genéricos. Ya no son vigas de hormigón ni pilares de hormigón, son simplemente barras, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el programa con las normas que no admiten a este tipo de elementos. Y no solamente pasa, por ejemplo, con las normas de hormigón, ¿no? También puede pasar por una norma de acero. Supónganse que aquí vamos a utilizar una un poquito más antigua. A ver, ¿cuál? La del 2005. Y aquí puedo cambiar la CBH nuevamente por la CI. ¿Sí? Y fíjense que igual aquí, manteniendo la CI vigente, podemos nosotros acá cambiar la norma de acero y también no nos da la opción de colocar vigas y pilares. Entonces hay que tener mucho cuidado igual al momento de trabajar con vigas y pilares, de tener en cuenta las normativas las más actuales posibles, ¿no? Para esta versión, bueno, tendríamos que nosotros considerar las normas que nos permitan hacer ese uso, ¿no? En este caso, la norma de acero tendríamos que utilizar la del 2010 y recién vamos a tener activado acá, vamos a dejar esto en general, y recién vamos a tener activado lo que son las vigas y los pilares, ¿sí? Recién vamos a tener eso, ¿ok? Bien, entonces, bueno, para no perder la información que ya teníamos nosotros acá generada, voy a cerrar este archivo y voy a entrar nuevamente a CP3D y voy a descomprimir el archivo que les he pasado. Vamos a buscar por acá. Y a ver, ¿dónde estábamos acá? Este de acá es, ¿no? A ver, no. A ver un momentito, ¿con qué nombre está? A ver, creo que lo comprimí en vez de descomprimirlo. A ver, deme un minutito. Sí, lo hice al revés. Perdón. Vamos a descargar nuevamente el comprimido. Y ahora sí. Y ahora sí. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos el archivo. Nuevamente están los pilares y las vigas de hormigón que habíamos generado. Bien, entonces vamos a venir a los datos generales y en datos generales vamos a entrar acá donde dice pilares. Y en pilares, fíjense que tenemos que configurar las tablas de armado, el dimensionamiento y la comprobación, las disposiciones de armado y también los esfuerzos.
Vamos a empezar con las tablas de armado. Crover, ¿está en el Telegram? Sí, se los mandé al Telegram. Pero acá creo que lo tengo también. Aquí está. Sí, también se los envío por acá. Ahí está. Bien, entonces vamos a entrar donde dice tablas de armado. Le damos un clic ahí. Fíjense que tenemos una serie de configuraciones que hacer por acá. Lo primero que vamos a ver acá son los diámetros que se van a utilizar. Estamos ahorita en el apartado de columnas, entonces todo lo que hagamos acá es para las columnas. Vamos a ver acá, por ejemplo, las armaduras longitudinales para las columnas y también para los estribos. Nosotros podemos darle un clic acá, donde es la opción para editar estos armados. Y van a ver que acá nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de diámetros, entre métricos y entre los que vienen por defecto de la norma CI, ¿no? El diámetro que ustedes observan, por ejemplo, activado, que es este numeral 4, que sería el de 4 octavos o de media. Tenemos el de 5 octavos, el de 6 octavos, el de 8 octavos. Son aceros que se adecúan de acuerdo a la nomenclatura que la norma utiliza. Si ustedes utilizan otra norma que utiliza diámetros en milímetros, entonces con seguridad van a tener activados esos diámetros métricos. De todas maneras, ustedes aquí pueden ir considerando activar estos diámetros en milímetros, solamente que van a tener que hacer esta configuración con todos los elementos, ¿no? Con todos los elementos. Entonces, resulta un poco moroso hacer eso. Entonces, es preferible que utilicen la normativa que mejor se adapte a su medio y, bueno, de acuerdo a la nomenclatura que ustedes manejan. Bien, entonces acá pueden fijarse ustedes que les indica, ¿no?, que los diámetros utilizables para la armadura longitudinal en pilares rectangulares y circulares son iguales. Si ustedes no dejan tiqueada esta opción, pues van a tener que cambiar esos diámetros, ¿no? En las esquinas, en las caras, la parte circular y la parte transversal, ¿no? En cambio, nosotros le podemos pedir acá, de esta forma, que todas las barras longitudinales, tanto para pilares que sean circulares o para pilares rectangulares, van a tener esta configuración de diámetros. Entonces ustedes pueden ir personalizando por tipo de elemento, ya sea en las esquinas o ya sea en las caras, o pueden hacer todo en uno solo, ¿no? Entonces en nuestro caso, fíjense, vamos a activar diámetros, por ejemplo, de 4 octavos, está el de 5, está el de 6 y también está el de 8, ¿sí? También está el de 8. Entonces, si ustedes consideran que tal vez no va a ir con 8, entonces desactivan 8, le dan un clic ahí y se apaga. Le dan un clic y se vuelve a prender. Si ustedes quisieran, por ejemplo, utilizar diámetros de 7 octavos, igual, le dan un clic, se prende, le dan un clic, se apaga. En el armado transversal, lo mismo, ¿no? Podríamos utilizar de 3 octavos, que es el diámetro mínimo que admite la ACI, o podríamos utilizar también de 4 octavos y ya no el de 3, o podemos utilizar ambos, ¿no? Esto es de acuerdo a cómo se vaya armando el elemento. Entonces podemos dejar únicamente con el de 3. Pero ustedes pueden ir aquí indicando qué diámetro van a utilizar, cuáles no, entonces todo eso lo pueden ir haciendo. Le damos a aceptar. En la parte de abajo, nosotros podemos ver acá la configuración de las armaduras longitudinales. Después tenemos más abajo la configuración de los estribos. Bien, en la configuración de armaduras longitudinales, primero vamos a ver, por ejemplo, la separación libre mínima que va a haber entre estas barras, ¿no? La separación libre mínima entre estas barras. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener por acá, pónganse nuestra columna, ¿sí? Estará también nuestro estribo, ¿no? Y por ahí nosotros podemos colocar igual nuestras barras, ¿no? Supónganse que vamos a colocar aquí 3 barras, ¿no? Y bueno, por acá también puedo colocar 3 en esa cara, ¿no? La otra no es necesaria. Bien, ¿y qué les indica acá el programa? Les indica, por ejemplo, que la separación libre mínima se refiere a este valor, ¿no? De cara a cara. Ese valor mínimamente tiene que ser ¿cuánto? Según lo que indica ahí, es un valor referencial, no es que sea impositivo. El valor es de 5 centímetros, ¿sí? Es un valor de 5 centímetros. Ahora, puede que nosotros no queramos, por ejemplo, que sea 5, porque tenemos distintos criterios de armado y eso va a ir variando de una zona a otra. Si es que cambiamos de grado 60 a grado 60 latinoamericana, la nomenclatura de las barras cambiaría. Perdón, ahorita estamos... Israel, luego lo vemos, por favor. Vamos a terminar esta partecita y lo checamos, ¿sí? Ok, bien. Acá, fíjense que nosotros tenemos esta separación libre mínima de 5.
¿no? Entonces, ustedes pueden cambiar, por ejemplo, porque en algunos lugares no utilizan tan pequeña separación, entonces podrían colocar 10 centímetros, podrían colocar quizás más pequeño, ¿no? Más grande, más pequeño. Ustedes pueden ir indicándole cuánto es la separación libre mínima que van a tener. Hay guías, hay recomendaciones de cuánto debería ser esta separación, pero esto va a ir variando de, bueno, efectivamente de zona en zona, ¿no? Entonces podemos dejarlo con 5 o pueden colocar 10. Eso ya depende de cada uno de ustedes. También tenemos la opción de la separación máxima entre ejes de barras. Entonces, cuando nosotros queremos colocar una separación, a ver, perdón, se cortó de cita. Ok, bien, cuando nosotros queremos colocar una separación máxima entre ejes de barras, de igual manera, tenemos que indicarle nosotros al programa cuánto va a ser esa separación máxima entre ejes de barras. ¿Sí? Entonces, el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros acá la columna, tenemos el estribo, y supónganse que ustedes van a utilizar solamente 4 barras. Una barra acá, otra barra por acá y otra barra por acá, ¿no? Entonces, la separación ahí que ustedes van a tener máxima, ¿sí? Máxima entre este eje y este otro eje, ¿sí? Esto máximo va a ser 30 centímetros. Puede ser más, puede ser menos, ya depende igual de ustedes cómo quieran armar la columna, ¿no? Otros no dejan tanta separación. Imagínense, 30 entre barras es mucho, ¿no? Porque para que esto sea 30, esta separación entre ejes, la columna por lo menos debe ser de unos 40, 35. Entonces es bastante, ¿no? Es bastante. 4 barritas para una columna de 35 es poquito acero, ¿no? Entonces, bueno, eso también, el problema no es tanto que sea poco acero, el problema es que, bueno, hay que cumplir otros parámetros además de que haya mucho poco acero, sino las cuantías, ¿no? Entonces, hay que cumplir igual esta relación de cuantías. Bien. Bien. Después tenemos nosotros acá una condición del lado mínimo del pilar a partir del cual se van a colocar barras en las caras. Entonces, supónganse que ustedes tienen este pilar, ¿no? Igualmente tienen el estribo, y por lo general, ¿no? En todos los armados que vamos a ver en pilares, todos tienen 4 barras en las esquinas, por lo menos, ¿no? Es un requisito mínimo que se coloca. Ahora, pero además da la opción de que ustedes coloquen este armado en las caras, ¿sí? Pero ¿cuándo? Ahí tenemos una condición. Una condición es cuando el lado mínimo de un pilar sea 30. Es decir, que ese armado se va a colocar si este pilar por lo menos tiene 30 aquí o 30 aquí, en cualquiera de los dos. No es necesario que tenga en ambas direcciones. Puede ser 20 en un lado, supónganse que aquí es 20. Entonces, si aquí es 20, aquí no va a utilizar y aquí no va a utilizar. Solo utilizaría este de acá. Si es de 35, va a utilizar. Si es de 40, va a utilizar. Pero como mínimo tiene que ser 30 centímetros la cara del pilar. Si el pilar es de 25 por 25, entonces solamente va a utilizar estos. Obviamente que si por cálculo necesita más acero, se va a disponer. Pero en cambio, si ustedes colocan pilares de 30, directamente se los va a colocar este armado en las caras. Directamente. ¿Sí? Directamente. No va a ver si necesita o no. Directamente lo coloca. ¿Ok? Ahora, colocar o no estas barras, es decir, para buscar esta dimensión adecuada, tenemos que utilizar lo que son las cuantías geométricas, ¿no? Para utilizar esas cuantías geométricas y saber a partir de qué dimensión se podría colocar. Ustedes pueden sacar, por ejemplo, el área de una columna. Supónganse que esa columna puede ser de 20 por 20, podemos tener otra columna de 25 por 25, otra columna de 30 por 30, podemos tener otra columna de 40 por 40, ¿no? Podemos encontrar distintos tamaños. Entonces nosotros tenemos que sacar el área de las columnas, ¿no? Entonces supónganse que nosotros vamos a sacar el área de la columna, de la primera, de la de 20 por 20, son 400 centímetros cuadrados, ¿no? Tenemos otra columna, ¿sí? Vamos a colocarla, área de la columna. Esta otra área de 25 por 25 sería más o menos, a ver, ¿cuánto sería? 25 por 25, me ayudan con ese numerito. ¿Sí? 625. ¿Ok? Centímetros cuadrados, ¿no? Después tenemos el área de la otra columna. Vamos a hacer para 3 ejemplos, que sería 900, ¿no? 900 centímetros cuadrados. ¿Ok? Perfecto. Ahora, nosotros tenemos una condición, ¿no? De que la cuantía geométrica mínimamente, ¿sí? Mínimamente tiene que ser de 1%. Y esta cuantía geométrica
es el área de acero dividido el área de concreto, ¿no? Esa es la cuantía geométrica. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, para el primer caso, ¿qué tendríamos que hacer? El área de acero, ¿cuántas barras vamos a colocar como mínimo en una columna? ¿No? Como mínimo podemos utilizar una barra, supónganse que de 12 milímetros, ¿no? De 12 milímetros. Entonces, ¿cuánto sería el área de una barra de 12? ¿Sí? ¿Cuánto sería el área de una barra de 12? ¿Sí? A ver, ¿cuánto sería? ¿Sí? 1.13, ¿no? 1.13. Y esto hay que dividirlo entre el área de la columna, que sería 400. ¿Cuánto tenemos ahí nosotros? ¿No? Sí, aquí hay que multiplicar esto por 100. ¿Cuánto tenemos? A ver. 1.13 dividido entre 400 y esto multiplicado por 100. $2.82, ¿no? Vamos a tener una cuantía geométrica igual a 2.82%. Entonces, estamos pasando la cuantía mínima. Entonces, en pilares de 20 por 20 podríamos bajar un poco más el acero, utilizar barras de 10 quizás, ¿no? Porque estamos con una buena cuantía ahorita, 2.82. Lo mínimo que tenemos que cubrir es el 1%. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen esta misma operación, supónganse que para la columna de 30 por 30, entonces para esta columna, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener igual 1.13, ¿sí? 1.13, perdón, incluso acá vamos a tener mucho acero, ¿no? Porque este es el de una sola barra, ni siquiera es el de 4 barras que vamos a colocar, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar 1.13 por 4 barras, ¿sí? Esto dividido entre 900 y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto nos sale esa cuantía? ¿Sí? 1.13 por 4 dividido entre 900 por 100. ¿Sí? ¿Cuánto nos sale? Nos está saliendo aproximadamente 0.5%. Entonces, 4 barras de media pulgada, ¿sí? No son suficientes para llegar a la cuantía mínima, ¿no? Para una columna de 30 por 30. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que mejorar esta condición de la cuantía, ¿no? Vamos a tener que mejorar. ¿Ok? Entonces, para ello es que se utiliza, por ejemplo, esta condición del armado en las caras. No tanto así por el tema de resistencia, sino más que todo por el tema de cuantía geométrica, ¿no? Pero obviamente aportan la resistencia, pero por ahí es más que todo por una condición normativa. Y cuando nosotros podemos obviar también estos casos, los podemos obviar cuando, por ejemplo, estamos haciendo un dimensionamiento de todos los pilares que pueden haber en una construcción. Alguno de ellos únicamente será, por ejemplo, de cerramiento. Entonces, al ser únicamente cerramiento, no necesariamente va a tener que cumplir con esta condición de cuantía. Entonces, podemos bajar más el acero y obviar un poco esa parte, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que vayamos haciendo. Bien, entonces igual nosotros acá podemos cambiar la geometría máxima, la cuantía geométrica máxima, ¿no? Por defecto en la norma nosotros tenemos que va entre 1 y 8.
pero puede que alguien diga, no, colocarle 8 puede ser mucho, es pasarse un poco de los márgenes de seguridad o de los márgenes de constructividad. Entonces podríamos bajar, ¿no? Es decir, si ustedes están acostumbrados a trabajar con 5, entonces limitan a 5, ¿no? Y con este valor se los va a realizar la comprobación, ¿no? Entonces seguramente ustedes ya tienen algún valor de cuantía geométrica tipo, por así decirles, con el cual trabajan, entonces dependerá mucho de eso. Jorge, una varilla da lo mínimo. A ver, perdón, una varilla no da lo... Perdón, Jorge, no le entiendo el comentario o la pregunta. Si lo puede aclarar un poquito más, por favor. ¿Ok? Bien, entonces acá nosotros vamos a ver que podemos cambiar esta cuantía geométrica mínima, ¿no? Entonces acá, supónganse que igual nosotros en los pilares rectangulares y circulares tenemos que ir configurando también, el de 400 será 0.28. Sí, en ese de 0.28 habría que multiplicarlo por 4, ¿no? Porque eran 4 barras. Creo que lo habíamos sacado solamente con 1. A ver, hagamos un calculito rapidito. Estaba 1.13 por 4 barras por 100. Y esto dividido entre 400, ¿no? Y sí, salía, ¿no? ¿No? Solamente estaba con una varilla cuando lo había puesto acá en el texto. Teníamos que hacerlo con las 4. Sí, perdón, ahí se nos fue colocar eso. Con las 4 sí cumple, pero no, con 1.13 de cuantía. Héctor, es una experiencia al poner una cuantía mínima de... Héctor, no es tanto el que llegue a pasar o no, como le digo, el hecho de colocar muchas veces, no en todas, obviamente, muchas veces colocar la cuantía mínima es más un tema normativo que de resistencia, porque principalmente en la columna nosotros vamos a encontrar el esfuerzo más desfavorable en compresión, ¿no? Esa es una característica muy, muy particular de las columnas, que la mayoría están en compresión, todas, ¿no? Su efecto más desfavorable. Entonces, al estar en compresión, el que resiste más los esfuerzos de compresión es el hormigón, no tanto así el acero. El acero aporta, ¿no? En distintos, podríamos decir, en distintos rangos. Puede aportar en el armado por ductilidad, puede aportar cuando se presenta un pandeo muy, muy notorio, por así decir, en la columna, pero no tanto así en el esfuerzo principal que es la compresión, ¿no? Entonces, bajarle un poco la cuantía, si el elemento solamente está con un esfuerzo regular de compresión, entonces no va a afectar. Solamente que por norma, dependiendo de la norma que ustedes utilicen, se utiliza un 1% como mínimo. Ahora, por ejemplo, en la norma, en la CBH acá en Bolivia, en la que nosotros manejamos, si no me equivoco, el mínimo es 0.5. Entonces, el 0.7 cuadra cabal entre esos parámetros, ¿no? El mínimo es 0.5. Pero como le digo, es más por norma que por así decirle, por otra cosa, ¿no? Ahora sí, obviamente la columna va a estar sometida a algunos esfuerzos horizontales considerables, donde se puede producir, además de la compresión, efectos de pandeo y otras más. Entonces sí, sería bueno tener una buena cuantía geométrica de acero para resistir estas partes de tracción donde se genera el pandeo, ¿no? Entonces es más, pero por norma. Ok. Bien, acá nosotros, fíjense que tenemos la parte del armado en las esquinas y el armado en las caras, el armado de estribos, y aquí podemos delimitar nosotros esta característica de armado entre la base mínima y la base máxima que va a tener, por ejemplo, nuestro pilar. Supónganse que acá en las esquinas les está mostrando el diámetro que va a utilizar. Por defecto coloca 4 barras. Ahora, lo que aquí les indica es, por ejemplo, cuando el diámetro de las barras de la esquina es 4, el diámetro de las caras, es decir, de los armados en las caras, es de 4 también, de 4 octavos o de medio, ¿no? Y no va a considerar armados de 5, de 6 y de 8 octavos para cuando arme las caras en este tipo de armado, ¿sí? Aquí abajito les indica que cuando el armado en las esquinas es de 5 octavos, en las caras puede colocar armados de 4 octavos, armados de 5 octavos, ¿sí? Y no va a considerar ni de 6 ni de 8. Ahora, cuando el armado es de 6 octavos, considera de 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos. Con estos va a realizar por así decirles, las tablas de armado. Ahora, si ustedes quieren que el armado de las esquinas
coincida con el armado de las caras, ¿no? Entonces, igual, nosotros podemos destiquear esta opción, por ejemplo, para que el diámetro de la esquina coincida con el diámetro de la cara. Y aquí lo mismo, ¿sí? Mientras más opciones ustedes dejan habilitadas, más tablas de armado tienen. Obviamente que después vamos a tener que revisar y corregir esos armados que se van a realizar en las columnas. Eh, por más, por más configuraciones que nosotros hagamos en el botón por posición, siempre va a quedar unita u otrita que necesita esa configuración, esa corrección, ¿no? De todas maneras, haciendo una buena configuración del botón por posición, vamos a evitarnos bastantes, por así decir, correcciones que hacer. Sí, vamos a revisar una por una, pero vamos a ahorrarnos bastante tiempo, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes cuántos criterios de armado ustedes vayan a colocar acá, ¿no? Entonces, podemos dejar por defecto como estaba esto. ¿Y acá qué les indica? Cuando las barras, por ejemplo, en las esquinas sean de 4 octavos, la separación máxima entre estribos va a ser de 20 centímetros. Cuando sea de 5 octavos, la separación máxima es de 25. Y para 6 y para 8, la separación entre estribos máximo es de 30. ¿Sí? Máximo es de 30. ¿Ok? Y acá ustedes, bueno, fíjense que si tuviéramos más estribos, vamos a habilitar un hito más. Pónganse que el de 4. Entonces vamos a poder elegir entre qué estribos o qué diámetros se pueden utilizar en estas características de armado. Por ejemplo, en las barras de 4 será suficiente el de 3. En las barras de 5 octavos también será suficiente el de 3. Para barras de 6 octavos, alguien puede decir, puede ser con 3 y también puede ser con 4. Puede que 4 sea mucho, entonces no, y lo desactivamos de acá. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a poder elegir el diámetro de estribo. Cuando ustedes trabajan con milímetros, por lo general, por ejemplo, al menos en el caso de la norma boliviana, nosotros trabajamos con diámetros de 6, 8, 10 para estribos. Nos permite la norma utilizar ese diámetro. En cambio, la CI, bueno, nos impone un poco más, un diámetro más grandecito, y bueno, por eso es que estamos limitando a 10, porque ya es un buen tamaño. ¿Sí? Bien. Y acá nosotros, por ejemplo, este criterio de armado, podemos limitar para pilares, por ejemplo, que tengan un lado mínimo, supónganse que de 10 centímetros y un lado máximo de 20. Entonces podemos limitar eso acá. Este B mínimo y este B máximo hacen referencia a las dimensiones del pilar. Lo mismo, cada una de estas dimensiones se pueden ir limitando, ¿no? Por ejemplo, este armado, el programa, por ejemplo, aquí les indica, ¿no? Que cuando tengamos barras de 8 octavos, es decir, de 1 pulgada, en las esquinas y en las caras, la base mínima que debe haber de este pilar para disponer este armado es el de 25 centímetros. Si el pilar no llega a 25 centímetros, en ningún caso le va a colocar esta barra de 1 pulgada, ¿no? Ahora, obviamente, si nosotros colocamos pilares de 30 por 30, de 40 por 40, ya va a considerar este armado. Si no, no. Ahora, ustedes pueden hacer lo mismo en este caso, es decir, que este armado utilice para pilares, para facilitar un poco la iteración que hace el programa, podríamos limitar de 0 a 20, aquí puede ser de 10 a 30, aquí puede ser de 15 a 40, supónganse, ¿no? Entonces, ustedes van a ir limitando esas dimensiones para que el programa vaya limitando también las tablas de armado. ¿Ok? ¿Alguna consulta o duda hasta acá? Alan, en los planos, esta nomenclatura, Alan, la misma que ven acá, la misma que ven acá, esa nomenclatura. No, esto depende mucho de la norma con la que estén trabajando. Sí, van a ver que algunas tablas de armado que ya vienen por defecto tienen tanto diámetros métricos como diámetros en octavos de pulgada. Ya es decisión de cada uno de los usuarios qué tabla va a utilizar y cómo configurar. Vamos a ver, todavía falta la parte de vigas, la parte de fundaciones, que hay muchas opciones de cambiar estos diámetros, pero obviamente todo eso conlleva un cierto trabajo, una serie de criterios, entonces, pero se puede ir cambiando todo eso. ¿Bien? Ok, de nada. Bien, entonces eso en cuanto a las barras longitudinales.
Vamos a ver ahora, por ejemplo, la configuración de los estribos. Lo primero que les indica, ¿no? La separación libre mínima entre barras, esto de los estribos, va a ser de 5 centímetros, mínimamente. Igual, ustedes pueden indicarle, no, que el mínimo sea 10, porque 5 puede ser que haya mucho confinamiento. Entonces podemos colocar 10, ¿no? Alguien dirá, no, 5 está bien, u otros directamente que trabajarán con distancias de 15 para arriba. Eso ya igual depende de cada proyectista, ¿no? Y acá les indica, ¿no? Que el diámetro del estribo secundario, si es que se dispone, va a ser igual al del principal. Ahora, si no quieren que sea igual al del principal, aquí hay que indicarle qué diámetro va a utilizar. Pero en nuestro caso, para estribos, estamos utilizando un solo diámetro. Entonces, forzosamente el diámetro del estribo secundario va a ser igual al del principal, ¿no? En este caso. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces acá nosotros igual podemos ver cómo se va a realizar esta disposición de estribos. Le damos un clic aquí y vamos a ver este cuadrito acá para configurar esa disposición. Podemos elegir, por ejemplo, ramas en S, pueden ser ramas con patillas a 135, a 180 o pueden ser totalmente cerradas, ¿no? Son ramas para unir estribos, perdón, barras que van más que todo en las caras de los pilares, ¿no? Estas ramas pueden ser una, dos, tres, va a depender, por ejemplo, de cuántas barras o de cómo sea la geometría del pilar, ¿no? Muchas veces nos podemos encontrar, este quizás sea el pilar más convencional, podemos ver otros ahí, podemos ver otro ahí, puede haber otro pilar ahí, ¿no? Esto depende mucho de cada diseño. Nos podemos encontrarnos con todo tipo de pilares. Entonces, para ello, no siempre vamos a tener, por ejemplo, 4 barras o 6 barras, ¿no? Podemos tener una serie de barras por acá, entonces hay que ir viendo cómo unir todas esas barras, ¿no? Y acá nosotros podemos indicarle, por ejemplo, el arrastramiento de las barras longitudinales mediante estribos. ¿Cómo se va a realizar este arrastramiento? Aquí, por ejemplo, por defecto está la opción de indicar el número mínimo de barras longitudinales que deben estar atadas por ramas de estribos. Y aquí estamos indicándole que por lo menos que ate al menos con una rama cada 2 barras. ¿Sí? Con una rama cada 2 barras. Pueden indicarle que con una rama ate por lo menos 3 o que con una rama ate por lo menos 4 o 5. Entonces ustedes pueden ir indicándole cada cuántas barras quieren que ate una de estas ramitas, ¿no? Por lo general se dejan 2 porque son aceros que se colocan, por así decir, más que todo para reforzar, ¿no? Para garantizar que haya un arrastramiento entre barras. Entonces por ahí tal vez no conviene colocar mucho que abarquen a más barras. Vamos a ver más abajo que hay otras opciones para colocar estribos en rombo, que es otra cosa. ¿Sí? Bien. También nosotros podemos indicarle, por ejemplo, la separación máxima entre una barra no atada y la siguiente barra atada. Ahora, por ejemplo, esa separación máxima entre barra no atada y la siguiente barra atada hay que delimitar en el caso de que tengamos, supónganse, este tipo de pilar, ¿no? Este tipo de pilar, supónganse que tiene un estribo, puede haber 2, puede haber 3 estribos, pero supónganse que nosotros tenemos aquí una barra y tenemos otra barra, supónganse que aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, otro. Y aquí también, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, le indicamos al programa que ate, supóngase que acá va a hacer este atado, ¿no? A este también le va a hacer un atado, y a este no lo va a atar, y supónganse que a este sí, ¿no? Entonces, esa es la distancia que les está pidiendo, entre una barra que no está atada y la siguiente barra que sí está atada. Lo mismo sería acá, ¿no? Esta distancia mínima les está pidiendo, o perdón, separación máxima. Entonces, ustedes pueden marcar esto e indicarle cuánto va a ser ese valor. ¿Sí? Indicarle cuánto va a ser ese valor. ¿Ok? Luis, cuando son muy pequeñitas las separaciones, por lo general se deja una que otra barrita sin atar. O cuando colocamos, por ejemplo, doble estribado, a veces, ¿no? Porque ya tenemos bastante arrastramiento entre las barras. Supónganse que tenemos este mismo pilar. Y para este pilar vamos a ver un poquito más abajo que no necesariamente tiene que ir un estribo, ¿sí? Podemos colocar un estribo ahí,
otro estribo acá, otros colocan hasta 3, 4 estribos, ¿no? Depende mucho de cada uno de ustedes. Y acá, por ejemplo, puedo colocar una barra atada y la otra no, porque ya esta zona, ya está cerca a una zona donde sí hay arrastramiento por partes de ambas barras. Entonces, se puede ir viendo cuál atar, cuál no, ¿no? Realmente no va a afectar mucho. Como les digo, estas ramas, más que todo, son para garantizar un arrastramiento. Pero depende mucho de la fijación que se hace, por ejemplo, de las barritas al estribo, ¿no? Ustedes saben que dependiendo mucho esto igual de la mano de obra, el control que se hace, entonces podemos tener que hay barras que están bien fijadas, entonces no se necesita mucho este otro elemento. Entonces va a ir dependiendo mucho, varía. ¿Ok? Después en el estribado principal, ustedes pueden indicarle, ¿no? Que para el estribado principal se utilice solamente un cerco perimetral. Es decir, sin importar la dimensión del pilar, por ejemplo, si ese pilar es de 1 metro por 0,30 o de 1 metro por 0,40, igual va a colocar un solo estribo, ¿no? Igual va a colocar un solo estribo. Entonces puede que sea mucho un solo estribo. Imagínense una barra transversal, un elemento de refuerzo transversal que abarque 1 metro por lado de pilar por cada cara, es mucho. Entonces ahí es recomendante, es una recomendación que ustedes utilicen, además del estribado principal, cercos solapados, ¿no? Es decir, estribos solapados. Y vamos a ver qué criterios se pueden utilizar para ello. Primero, podemos ver que la relación mínima entre el lado mayor y el lado menor del pilar tiene que ser por lo menos de 2, ¿no? Por lo menos de 2, ¿no? La relación mínima. Ok, entonces fíjense, este es el pilar, ¿no? Ese es el pilar. Nosotros podemos decir que este es el lado A, este es el lado B, ¿sí? Y aquí vamos a decir por lo menos que cuando A sobre B es mayor o igual que 2, se puede aplicar este criterio de disponer cercos solapados, ¿sí? O estribos solapados. Después tenemos otro criterio, ¿sí? Otro criterio que es la dimensión mínima del lado mayor del pilar, ¿no? La dimensión mínima del lado mayor del pilar. Ok, supónganse que entonces este lado, el lado menor, ¿no? Es el A. Entonces, cuando B sea mayor o igual que 40 centímetros, también se va a disponer cercos solapados. Porque este pilar tranquilamente puede ser, supónganse que de 15 por 40. Entonces, a partir de cuando hay 40, ya va a disponer cercos solapados, ¿no? Entonces, va a depender igual de la dimensión que tenga el lado mayor. Después tenemos la dimensión máxima del lado mayor del pilar. Ok, entonces, la dimensión máxima del lado mayor de un pilar tiene que ser 1.50. Entonces, B en todo momento tiene que ser menor o igual que 1.50. Si pasa de eso, ya no va a colocar este estribado, les va a dar seguramente un error o incluso los puede hasta sacar del programa, ¿no? Igual, ustedes pueden cambiar esta limitación, pueden cambiar lo de los 40, pueden cambiar lo de los 2, puede que esto sea menos, puede ser más, esto igual, puede ser menos, puede ser más. Entonces, ustedes ya pueden ir afinando ese criterio. ¿Ok? Después tenemos otro criterio, que el lado máximo del cerco sea 100 centímetros. Entonces, supónganse que ustedes tienen aquí su cerco, ¿no? Entonces, aquí, este lado máximo del cerco, ¿no? Tiene que ser, a lo mucho, 100 centímetros, 1 metro. Entonces, cuando esto ya sea 1 metro, el lado del cerco, es decir, del estribo, entonces ya va a disponer automáticamente otro estribo, ¿sí? Automáticamente va a colocar otro estribo, porque si no es muy largo para un solo estribo, ¿no? Bien. Después les indica otro criterio más, que el solape mínimo entre cercos adyacentes tiene que ser de 20 centímetros. Ok, entonces si coloca otro cerco, acá, ¿sí? Entre cercos adyacentes, esto de acá tiene que ser por lo menos 20 centímetros, ¿no? Este tenía que ser 1 metro, ¿no? Entonces 20 centímetros como mínimo acá. Y luego tenemos el solape máximo entre cercos adyacentes, que puede ser máximo esto, 50 centímetros, o puede ser también el 66% de esta luz, este LP de acá, que es la luz del cerco, ¿no? Es decir, si esta luz del cerco nosotros que tenemos acá fuera 1 metro, el 66% sería más o menos 60 centímetros, ¿no? Es el solape máximo. Entonces, no vamos a colocar ni el máximo ni el mínimo, quizás sí el mínimo, pero no tanto el máximo, ¿no? Entonces, podemos ir buscando otra separación, quizás 30, 40, entonces, un buen rango, ¿no? Eso se va a ir ajustando también dependiendo de la geometría que tenga el pilar.
Bien, entonces, estos son los criterios para que ustedes dispongan cercos solapados. Ahora, si solo quieren un cerco, porque consideran que en su proyecto no van a tener columnas tan grandes que hagan necesario colocar cercos dobles, entonces limitan a que todo el momento se utilice un cerco perimetral y no más de uno. ¿Sí? Eso igual está, bueno, a criterio de cada uno de ustedes. Después está el estribado secundario. En este estribado secundario, fíjense que nosotros tenemos la opción de permitir el uso de estribos secundarios cerrados cuando el estribo principal sea perimetral. ¿Sí? Entonces podemos colocar estribos secundarios, en este caso, si ustedes quieren, y si no, podemos colocar directamente estribos secundarios en forma de rombo, que suele ser lo más común, ¿no? Es decir, podemos ver nosotros acá una columna, aquí está el estribado principal, y por lo general presentamos por acá un estribo en rombo, ¿no? Cuando tenemos barras en las caras más que todo, para atar, bueno, las barras que justamente están ahí en los vértices de este rombo. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué criterios va a tomar para armar este pilar así en rombo? ¿No? Para colocar, por ejemplo, ahí para estas barritas que nosotros vamos a disponer, cómo las va a atar, qué criterios va a tomar el programa. Además, obviamente, de las barras principales que van a estar en las esquinas. ¿No? Y aquí les indica qué es lo que va a ir tomando en cuenta. Les indica primero que la relación máxima entre el lado mayor y el lado menor del pilar tiene que ser 1.25. Entonces, supónganse que si esto es A, esto es B, ¿no? Si nosotros decimos que A es mayor que B, entonces aquí les indica el lado mayor, A dividido entre el lado menor, B, esto tiene que ser máximo, o sea, en todo caso menor o igual que 1.25. ¿Sí? Menor que 1.25. Si sobrepasa ese valor, entonces ya no va a colocar este estribo en rombo, buscará ramas, buscará otra forma de colocar. La dimensión mínima del lado menor del pilar tiene que ser 40. Entonces, hemos dicho que B era el menor. Entonces, B tiene que ser mínimo 40 centímetros. Es decir, tendrá que ser mayor o igual que 40 centímetros. ¿Sí? Y la dimensión máxima del lado mayor del pilar tiene que ser 120. ¿No? Entonces, yo diré que A tiene que ser menor o igual que 120. ¿Sí? Menor o igual que 120. Ahora, pero si nosotros colocaríamos, supónganse, 40 y 120, y ustedes dividen 120 entre 40, no tiene mucha relación la limitación, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar un número que realmente se adecue a esta condición. O podrán cambiar la condición. Supónganse que 2, y aquí pondré 40 y aquí 80, ¿no? Eso ya es una manera de ir ajustando este botón por posición para que no le saque tampoco relaciones grandes y las tablas de armado se generen con errores. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ir ajustando estos parámetros, todos estos parámetros que hemos ido viendo por ahí, todos esos se pueden ir cambiando, ajustando. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta o duda hasta acá? Bien. Ok, entonces acá una vez que ustedes configuran todo esto, le dan aceptar. Bien. Y ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, las armaduras que se han generado, es decir, con todos los criterios que hemos puesto, coeficientes que hemos puesto, diámetros, ¿no? Con las opciones que hemos activado, vamos a ver qué armados se han generado. Entonces, entramos por acá y bueno, quizás no se note muy bien, pero en sus pantallas seguramente lo van a notar. Aquí tenemos barritas, ¿no? Ahí tenemos barritas. ¿No? Bueno, ahí tenemos todas las barritas que se están utilizando. ¿Ok? Y aquí en la parte superior, fíjense donde dice, por ejemplo, lado X, lado Y. Aquí tenemos el tipo de sección que se está utilizando, ¿no? Entonces, podemos ver nosotros qué caso tenemos, por ejemplo, ahorita rectangular o circular. Primero hemos configurado para el rectangular. Entonces, puedo ver el lado X, el lado Y, ¿no? Ahorita estamos utilizando una columna de 30 por 30. Entonces, de acuerdo a los criterios que hemos puesto, cuando utilizamos una columna de 30 por 30,
ya dispone el programa armado en las caras, porque el lado menor, si ustedes recuerdan, para colocar este armado en las caras era de 30, según la configuración que estaba ahí, ¿no? Ahora, supónganse que yo voy a cambiar este valor, ¿sí? Vamos a cambiar, yo le voy a dar acá a aceptar, y aquí supónganse que yo voy a colocar 35, y le digo ver armaduras. Entonces, fíjense que para mi pilar de 30 por 30, ya no me está colocando armado en las caras, porque ya no necesita, ¿no? Entonces, igual, si ustedes vuelven a colocar otra vez esto a 30, que es la limitación que le estamos dando, ¿sí? Y le decimos ver armaduras, entonces nuevamente ha colocado armados en las caras. Ahora, acá nosotros podemos ir cambiando las dimensiones del pilar e ir viendo qué armados se generan. Por ejemplo, para este pilar, en la tabla de armado, que nosotros vemos los armados longitudinales, se han generado 115 opciones de armado para este pilar, ¿sí? 115 opciones de armado. Ahora, cada una de estas opciones de armados longitudinales conlleva algunas disposiciones diferentes de estribos. Por ejemplo, la combinación 1 tiene 4 opciones de estribado. La primera es un estribo que está en todo el contorno. La segunda es un estribo más una rama en X. La segunda es un estribo más una rama en Y. Y la cuarta forma es una rama más, perdón, es un estribo más dos ramas, una en X y una en Y. Puedo ir viendo otras. Esta, por ejemplo, solo tiene una disposición de estribo. Este tiene dos, este igual tiene dos, este tiene uno, ¿no? Y ahí podemos ir viendo nosotros cuántas disposiciones de estribado hay para cada uno de ellos. Entonces, ustedes ven esta combinación de armados que obtiene el programa de los criterios impuestos, puede llegar tranquilamente a unas 200 opciones de armado para esta dimensión de columna, ¿no? El programa se va a ir adaptando de acuerdo a las combinaciones que ustedes vayan eligiendo, ¿no? Ustedes pueden venir acá, por ejemplo, ver las disposiciones con todos los diámetros. Podemos ir nosotros indicándoles. Aquí únicamente vamos a dejar con uno porque no tenemos más diámetros de estribos. ¿Sí? Ahora, aquí en este apartado de armaduras longitudinales les indica, ¿no? Primero, la combinación les indica las barras que hay en las esquinas, son 4 de 4 octavos, aquí les indica 4 de 5 octavos, 4 de 6 octavos. La cara en X, fíjense, este tiene 2 barras de 4 octavos, esta tiene 4 de 4 octavos y esta no tiene armado en las caras, ¿no? Este sí, 2 de 4 octavos, este no tiene y así. En la cara en Y, igual. Fíjense que nosotros tenemos 2 de 4 octavos, 4 de 4 octavos, aquí no tenemos nada. Podemos ver el área que aporta, ¿sí? Esta área que está en centímetros cuadrados, ¿no? El área de acero. Y podemos ver la cuantía geométrica, ¿sí? La cuantía geométrica. Entonces, como habíamos sacado hace un momento, ¿no? 4 barras más o menos de media aportaban 0.56, 0.57. Entonces, con 8 barras ya está llegando a 1.13. Entonces, en todo caso, fíjense ustedes, las cuantías geométricas están empezando desde el valor más pequeñito hasta el valor más grande posible, ¿no? Fíjense que el máximo era 8, pero no está pasando de 4. Fíjense que aquí, bueno, ya tenemos bastante acero, ¿no? Tenemos, fíjense, 4 en las esquinas, 4, 4, 12 barras tenemos. Y son 12 barras de 1 pulgada, ¿no? A ver, no, son 4 de 1 pulgada y son 8 barras de 6 octavos. Entonces, es bastante acero. Fíjense que tenemos una cuantía de 4,79. Tenemos aparte de eso las ramas. Es bastante acero, ¿no? Tal vez para alguna construcción no tanto. Depende de esto cómo juegan ustedes, ¿no? Con la cuantía geométrica. Entonces, ahí podemos observar. Ahora, fíjense que si ustedes, por ejemplo, desactivan alguno de estos diámetros, con seguridad van a reducir estas tablas de armado porque estamos dando menos opciones de combinación, ¿no? Entonces, fíjense que de lo que eran 115, se han reducido a 27 combinaciones. Porque obviamente hemos pedido que no se mezclen diámetros. Entonces, aquí, fíjense, todo está con un solo diámetro. Cada una de estas combinaciones utiliza un solo diámetro. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, ya es decisión de ustedes con qué disposición quieren dejar. Obviamente, mientras más abierto dejen el botón por posición, mayor cantidad de armados van a tener, quizás un poco más de correcciones. En algún caso les puede ayudar para ver más disposiciones de armado, ¿no? Pero bueno, hasta que ustedes también agarren una cierta tipología estructural. ¿Sí? Ok. Bien, eso en cuanto a, por ejemplo, acá en la barra, lo que nos faltaría ver es cambiar esta dimensión, supónganse a 50. Y fíjense que para el pilar de 50 se generan otras combinaciones, que son 235.
porque es un pilar que tiende a tener más opciones de armado. Fíjense que este tiene más armados acá, aquí hay barras no atadas, hay otras que sí, ahí tenemos más atados, menos atados, ¿no? Entonces tenemos de todo, de todo. Podemos cambiar otro pilar, supónganse que de 120, ¿sí? Fíjense, tenemos otro tipo de armado, ¿no? Puedo colocar, por ejemplo, 140, ¿sí? Ahí tenemos otro tipo de armado, ¿no? Entonces, igual aquí, por ejemplo, puedo colocar 60, otro tipo de armado, ¿sí? Bien, entonces, y bueno, tenemos cada una de estas disposiciones que van a ir variando realmente. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar 200 y fíjense para ese pilar cómo se genera el armado, ¿no? Es interesante que ustedes puedan ir viendo todas estas disposiciones de armado. Ayuda realmente a ver, a veces a comprender un poco más cómo están estas dimensiones, ¿no? Entonces lo voy a dejar con 30 como estaba. Ahí. ¿Sí? Bueno, entonces nos tomaremos un pequeño descanso de unos 10 minutitos y después continuamos con los circulares y las demás opciones de pilares. ¿Sí? 10 minutitos y continuamos.
Muy bien, estamos listos entonces para continuar. Bien, perfecto. Entonces acá fíjense ustedes que ya hemos visto la configuración de los pilares rectangulares. Para los pilares circulares es un poco más sencillo. Aquí lo mismo, ¿no? Nos va a indicar, por ejemplo, que cuando tengamos nosotros acá la repartición de armados para el pilar circular lo hace perimetralmente, ¿no? Y por lo menos coloca unas 6 barras, ¿no? Entonces aquí les está indicando, ¿no? Igual que para el pilar circular, cuando las barras longitudinales sean de 4 octavos, va a colocar estribos cada 20 como máximo y de 3 octavos. Igual ustedes pueden delimitar, como los pilares rectangulares limitábamos el lado mínimo y el lado máximo. Aquí podemos delimitar el diámetro mínimo y el diámetro máximo, para el cual se puede aplicar este criterio de armado, ¿sí? Y lo mismo, acá tenemos para barras longitudinales de 5 octavos, estribos cada 25, de 3 octavos, podemos prender o apagar, ¿no? Ustedes ya conocen esta opción, ¿sí? Y lo mismo en la disposición de estribados para los circulares, es un poco más sencillito. Podemos permitirnos el uso de ramas simples, permitir el uso de estribos secundarios cerrados en algún caso, o permitir el uso de estribos secundarios con forma cuadrada, ¿no? Pero esto, bueno, para utilizarlo de forma cuadrada el estribo, tendríamos que tener un pilar considerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, mínimo de 60 centímetros, que sería, sí, un buen tamaño para colocar recién un estribo cuadrado. Esto igual, si ustedes van a hacer unos pilares bastante grandes, bastante robustos, entonces podrían activar esta opción y ver, bueno, qué tal, qué resultados van obteniendo, ¿no? De momento podemos dejar con esos dos. Es un poquito más sencilla, más cortita. Y de igual manera podemos ver las armaduras que se generan si es un pilar circular de por lo menos diámetro 30, ¿no? Por lo menos utiliza, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 armados. Y se generan, fíjense, para este pilar de 30, 10 opciones de armado, ¿no? De acuerdo a los diámetros que utiliza, las cuantías. Podemos colocar un pilar más pequeño, supónganse uno de 20, ¿sí? Uno de 20, vamos a ver qué tal nos da. Bueno, acá, ahí está. Para el de 20 igual, por lo menos 6 barras, y solo tenemos dos opciones de armado, ¿sí? Dos opciones. Podemos colocar un pilar mucho más grande, supónganse que de 60, y fíjense que para este de 60 está utilizando 10 barras de 6 octavos por lo menos, ¿sí? Tenemos barras hasta acá, por ejemplo, con 20 barras, ya es mucho tal vez, pero fíjense que se puede ir colocando de distinta manera, ¿no? Entonces tenemos para distintos tamaños, podemos colocar de 1 metro, y ahí tenemos la cantidad de barras que va a ir teniendo, ¿sí? Todos esos aceros. Bien, ok, entonces podemos volver a rectangular y le damos a aceptar. Entonces, perdón, a ver, Isidro, las tablas de armado podemos guardarla para explotar y tener a mano. Sí, sí, claro, Isidro, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces, tenemos dos opciones. Ustedes pueden exportar esta configuración que han realizado y traerla cada vez que inicien un nuevo proyecto. O si ustedes, por ejemplo, tienen ya, por así decir, ¿no? Un tipo de proyectos al que usualmente se dedican. Pónganse viviendas o colegios, ¿no? Dependiendo en el ámbito que más se desenvuelvan ustedes. Nos pueden decirle acá que esto se grabe como opciones por defecto y cada vez que ustedes ingresen a modificar, por ejemplo, el botón por posición, ya van a tener esta configuración de entrada. Ahora, si, por ejemplo, todo el tiempo están haciendo viviendas, entonces ya pueden tener una configuración típica para viviendas. Si todo el tiempo hacen, por ejemplo, colegio o estructuras de 2, 3, 4 niveles, entonces igual van a tener una configuración tipo. Igual se puede ir editando, pero ya pueden tenerla de entrada para la siguiente obra. Ahora, si no quieren hacer esto, la pueden exportar. Es decir, podemos dejar esto como está, por defecto, así. Y aquí nosotros tenemos la opción de exportar, ¿no? Entonces le dan un clic aquí, exportar, y aquí les indica dónde se va a guardar este fichero. Está en el, bueno, donde está la instalación, y en una carpetita donde dice BIPs, ¿sí? Y la extensión con la que se guarda esta configuración es con la extensión .cap. .cap. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden guardar esto. Vamos a colocar como si fuera para viviendas, ¿no? Viviendas, IP3D, ¿no? Del experto. ¿Sí? Entonces podemos guardar con este nombre, le dan a aceptar
Y aquí les indica, ¿no? Desea marcar los datos como valores iniciales para obras nuevas. Si ustedes le indican que sí, es como si estuvieran apretando guardar como opciones por defecto. Si ustedes le indican que no, entonces simplemente la próxima vez que abran un fichero va a volver a la configuración inicial, con la ventaja de que ahora que han exportado esa configuración, ustedes van a venir acá donde dice importar, y en importar le dan un clic, y aquí van a tener, por ejemplo, todas las configuraciones que se van realizando, ¿no? Pilares, viviendas, tablas de armado, columnas, todas las que hemos ido haciendo, bueno, en algunos cursos, ¿no? Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, aquí pilares, viviendas, edificios, hospitales, entonces ya van a ir viendo ustedes qué variedad puede existir, ¿sí? Y bueno, pueden traer la configuración que ustedes vean necesaria, dependiendo del proyecto que van a encargar, ¿no? Entonces tenemos la opción de importar y de exportar también esta configuración. ¿Ok? Bien. Entonces acá le vamos a dar nosotros a aceptar. Bueno, y algo más que, bueno, siempre van a poder volver a los valores de instalación por defecto, ¿sí? Ustedes le dan un clic acá y bueno, se van a fijar que todo va a volver a los valores de instalación, ¿no? Y acá, bueno, tenemos igual las tablas, perdón, el dimensionamiento y comprobación. En el dimensionamiento y comprobación, nosotros vamos a ver, por ejemplo, las reducciones de longitudes de anclaje en pilares. Ustedes le dan un clic acá y les indica, ¿no? Se recomienda la reducción de longitudes de anclaje y de solape en pilares debido a tensiones de trabajo de las barras inferiores a la máxima admisible. Ustedes pueden pedirle, por ejemplo, que esta reducción de longitud de anclaje se realice solamente en la última planta, que suele ser el caso en el que dejamos nosotros las esperas y por eso se reducen estas longitudes de anclaje, ¿no? Podemos pedirle que sea solamente para todas las barras o para aquellas que estén trabajando a tracción. Podemos dejar para todas las barras porque realmente es difícil ya en la parte constructiva identificar cuáles están solamente a tracción y solamente para esas hacer cumplir eso. Entonces, requiere de mucho control en la obra. Después tenemos la opción también de aplicar esto, la reducción de esta longitud de solape en las demás plantas, pero quizás no sea del todo recomendable porque en las demás plantas esta longitud de solape o del traslape o de anclaje es mucho más importante que en la última planta, ¿no? En la última planta no tenemos una continuidad, entonces podemos reducir esa longitud, pero en las plantas de abajo, en las intermedias, sí tenemos una continuidad de la estructura, del pilar, entonces quizás ahí nos reducimos, ¿no? Le damos a aceptar. Después tenemos los criterios de simetría, ¿no? Bueno, este criterio realmente por ejemplo, ya quedó muy en desuso, porque es algo que no vamos a ver. Aquí les indica, ¿no? Calcula armadura simétrica cuando la diferencia de la sección de armado entre la armadura de cálculo y la simétrica no supera un porcentaje. Entonces, acá, por ejemplo, la armadura simétrica hace referencia a que si en un lado del pilar, supónganse que al pilar lo dividimos en dos partes, en un lado del pilar tenemos barras de 12, en el otro lado del pilar también tenemos que tener barras de 12. Y es algo que, bueno, vamos a hacer todo el tiempo, ¿no? Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, este pilar, puede ser para secciones cuadradas o rectangulares, si ustedes quieren, no vamos a colocar, por ejemplo, aquí un diámetro y aquí otro diámetro, ¿no? Aquí un diámetro y aquí otro diámetro. Entonces se coloca todo el mismo diámetro. Entonces esta configuración ya queda un poquito obsoleta. Lo vamos a dejar esto en 0 para que no haga ese cambio por el cálculo, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Porque nosotros, en la zona del pilar que nosotros tenemos, el modelo ideal sería que todas las cargas sean céntricas, es decir, al eje del elemento y que a partir de ahí se transmitan los esfuerzos. Pero sabemos bien que por cómo va a trabajar la estructura, no se produce una idealización de esta carga que llegue al centro, por así decir, ¿no? La carga presenta distintas excentricidades del eje, puedes tener una excentricidad acá, 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 donde sea, ¿no? Donde sea, dependiendo de cómo vaya a trabajar la estructura. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una, por así decir, una carga en este tramo y otra carga en este tramo, ¿no? Por lo general no va a variar mucho y eso hace que todos salgan casi simétricos, ¿no? Tendría que ser mucha la excentricidad para variar de una mitad del pilar para este lado, tener un valor, supónganse que de 1, y aquí tener un valor de 10. Tendría que ser mucha la excentricidad. Tendría que estar muy mal dispuesto el pilar. Entonces, no, esta opción, por ejemplo, de simetría ya no la modificamos mucho. Después tenemos los criterios de continuidad. En estos criterios de continuidad, fíjense que tenemos 4. En el primero les indica, ¿no? Que el área de la armadura colocada en un nivel debe ser mayor o igual que el del nivel superior. ¿A qué se refiere? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, supónganse, este tramo de pilares,
Este pilar puede estar dividido en 3, 4 tramos, ¿no? No importa. Supónganse que ustedes aquí tienen un área de armado que dice 15, ¿no? 15 centímetros cuadrados. Entonces, el área de armado de los demás tiene que ser también igual que este o menor, ¿no? No puede ser, por ejemplo, no puede venir este y tener 20, ¿no? No puede venir y tener más acero. Se supone que el que está más abajo es el que está un poco más solicitado, ¿no? Y aquí les da la opción de aplicar este criterio desde la penúltima. Vamos a ver qué opciones más tenemos, desde la antepenúltima también. O podemos decirle también que no aplique este criterio, ¿sí? Entonces, igual nosotros vamos a poder observar qué criterio aplicar y cuál no. ¿Sí? Vamos a borrar esto más, esto más, esto más, esto más. Bien. Después, acá tenemos la opción de que el diámetro de las barras y de las esquinas debe ser mayor o igual que el del nivel superior. Es decir, si aquí las barras de las esquinas tienen un phi de 12, por ejemplo, difícilmente aquí vamos a colocar un phi de 16, ¿no? O, por ejemplo, supónganse que aquí tenemos uno de 4 octavos y aquí no vamos a estar colocando barras de 5 octavos, ¿no? Este criterio no tendría que ir ahí. Entonces, por eso les indica, ¿no? Que el diámetro de las barras de la esquina debe ser mayor o igual que el del nivel superior. Entonces, si este es 12, este tiene que ser 12 o menor que 12. No puede ser mayor que el de abajo, ¿no? Bien. Después tenemos otro criterio. El número de barras en las caras debe ser mayor o igual que el del nivel superior. Ok, entonces acá, supónganse que ustedes acá han colocado, vamos a colocar dos secciones, ¿no? Una supónganse que es de la planta baja y la otra del primer piso. Y yo he colocado aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. Y aquí también 1, 2, 3. No puedo venir aquí y colocar 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, estoy aumentando dos barras que no van a tener continuidad al pilar de abajo. Entonces, no podemos hacer eso. Si aquí he colocado 6 barras, aquí tiene que haber también 6 barras o menos. No puede haber más. Y obviamente, ¿no? Si yo aquí he colocado 6 barras, no puedo venir e indicarle acá al pilar que ahora, supónganse que aquí las barras están en este lado. Entonces, estas sí pueden ir, pero estas no podrán ir, ¿no? Entonces, hay que darle cierta continuidad igual. Después tenemos otro criterio que indica, ¿no? Que el diámetro de las barras de las caras debe ser mayor o igual que el del nivel superior. Lo mismo, ¿no? Si ustedes tienen el pilar y este pilar en las caras tiene, por ejemplo, barras, supónganse que de un phi de 12, en el piso superior, esos pilares con las caras, pues tendrán que tener un diámetro menor o igual que el de 12. ¿Sí? Menor o igual que el de 12. ¿No? Esto es un ejemplo. Ustedes podrán tener otros diámetros también, pero tienen que aprender a limitar este criterio, ¿no? Que se aplique correctamente. ¿Ok? Bien. Después tenemos acá, bueno, el tema de los pilares metálicos. Y aquí les indica, ¿no? El pilar del tramo inferior debe tener un perfil mayor o igual que el del tramo superior. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes tienen este pilar, supónganse que este es un IP del 200, ¿sí? Este es un IP del 200. Entonces no puedo colocar en una planta superior, ¿no? En una planta superior, un pilar más grande, es decir, una sección, un perfil más grande que sea, por ejemplo, del 300, ¿no? Entonces no puede haber esto, ¿sí? Siempre tienen que, bueno, la sección en los criterios, ahora, si ustedes quieren lo pueden poner, el programa les da la opción de colocarlo, pero estarían entrando en un error. Una sección más grande de pilar en un tramo superior comparado con el inferior, entonces no hay esa continuidad, ¿no? Ok. Entonces acá igual aceptar. Y ahora tenemos las disposiciones de armado. En estas disposiciones de armado, nosotros vamos a ver, por ejemplo, lo que son la disposición de barras. Aquí ustedes tienen que indicar cuál es la longitud máxima que van a utilizar para armar un pilar. La barra viene de 12, ¿no? Por lo general. En algunos países creo que viene de 10 o de 9 metros. Pero por lo general nosotros tenemos en nuestro medio de 12. Entonces, no voy a colocar los 12 metros para un pilar. Por ahí tal vez voy a ir cortando en tramos de 4, ¿no? 8 y 4. Ahí llego a los 12. ¿Y esto para qué nos sirve? Si ustedes colocan toda la barra, realmente la continuidad se va a ver afectada, va a haber zonas de la barra que se van a, por así decir, dejar de trabajar, se va a comprimir la misma barra por la disposición que se la coloca, entonces no es del todo recomendable utilizar los 12 metros, ¿no? Y también porque no, las barritas
que vamos a ir utilizando, van a ir teniendo refuerzos, estribos, entonces por todo ello es difícil manipular también en taller o en obra barras tan largas, entonces más que todo para los pilares. Entonces es recomendable que ustedes también, bueno, elijan un valor acá. Si quieren trabajar con los 12 se puede, pero bueno, esto ya queda a criterio de cada uno. ¿Sí? Igual, acá nosotros le vamos a dar a aceptar. Luego, el cortar las esperas en el último tramo, ¿no? Igual aquí les indica, ¿no? Aunque en general es necesario anclar la armadura del pilar en su última planta, una longitud superior al canto de la viga. ¿Sí? Si la viga es de 30, por lo menos el anclaje tiene que ser de 30. Es costumbre en muchas zonas cortar directamente las esperas, es decir, no se coloca esas esperas, es decir, para el anclaje, ¿no? Entonces, el programa permite hacerlo. Si bien se recomienda encarecidamente no hacer esto, porque puede quedar el armado por el lado de la inseguridad, pero el programa les da la opción de hacerlo. Ya es decisión de ustedes si quieren cortar o no quieren cortar estas esperas, ¿no? Entonces, una recomendación igual que les da el programa es que una mejor solución es reducir el coeficiente de empotramiento en la última planta de los pilares. De esta manera se reduce las cuantías necesarias que va a tener que necesitar el pilar por tema de anclaje y bueno, el programa va a realizar una reducción de longitudes de anclaje, ¿no? Por tensión de trabajo y esto se consigue pues con un menoscabo de la seguridad de la estructura. Entonces nosotros podemos irnos por un poquito más del lado de la seguridad, pero también aplicando un criterio de una reducción del coeficiente de empotramiento en la última planta. ¿Sí? Entonces, ustedes, pero si quieren, lo pueden aplicar. Si no, no. Después tenemos la opción igual, acá, que son las transiciones por cambio de dimensiones. Es muy normal quizás ver en algunas estructuras, supónganse que de unos 4 pisos para arriba, quizás de 4 para abajo no tanto, pero bueno, se puede ver de todo. Ustedes pueden tener, por ejemplo, pilares, supónganse que han partido de 50 por 50 o 50 por 40, una dimensión X. Y por algún motivo han tenido que reducir esta dimensión, ¿no? Puede ser a este lado la reducción, puede ser al otro lado, depende cómo estén realizando ustedes el modelo. Entonces, supónganse que ha habido esta reducción, ¿no? Se ha realizado la reducción porque es conveniente en algunos tramos realizar esto, ¿no? Porque ya estas columnas, por ejemplo, de un quinto piso, sexto piso, no van a recibir la misma carga que las columnas que están del cuarto piso para abajo, van a recibir mucha menor carga. Entonces, se puede reducir esta dimensión. Ahora, pero el programa les indica, ¿no? Que cuando un pilar se reduce, la sección transversal en un valor B, supónganse que este es el valor B, ¿sí? Dice, será preciso doblar la armadura vertical en la zona de transición H, una altura de las vigas o forjados que llegan al pilar, o cortar la armadura. Entonces, esto, por ejemplo, si este pilar, esta barra viene hasta acá, y supónganse que esta es la viga, supónganse que esta viga es de 30, ¿no? Por cualquier motivo. Entonces, yo tendré que doblar esto 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Entonces, una zona de H, ¿no? Es decir, esta H puede ser el canto de la viga. Entonces, acá lo que se dobla es H. Y les indica, o cortar la armadura y disponer de armadura de transición, dependiendo de la pendiente de la zona de transición. Es decir, en vez de hacer eso, en vez de doblar ese armado, yo puedo disponer un armado de transición, ¿no? Es decir, se corta el armado hasta la parte de arriba y aquí se coloca un armado de transición. Y aquí nosotros podemos continuar con el otro pilar, ¿no? Esto depende, es una opción de armado. Finalmente, esto en obra se puede mejorar mucho más. Pero acá les indica, ¿no? Que se va a disponer la armadura de transición si la pendiente B sobre H supera un valor, es decir, la relación entre B sobre H va a tener una relación que supera este valor, cuando sea mayor o igual que 0.16. ¿No? Entonces, supónganse que el cambio de longitud ha sido de 10 centímetros, ¿no? De 10 centímetros y el canto de esta viga es de 30. Entonces, 10 entre 30, nosotros vamos a tener 0.33. Entonces, sí va a disponer armado por transición. Obviamente, si la viga es más grande, un canto mayor, entonces tal vez no se llega a necesitar. Igual este valor de 0.16, ustedes lo pueden cambiar, ¿sí? Igual lo pueden cambiar este valor de 0.16. ¿Ok? Después tenemos la opción de realizar un redondeo en la longitud de las barras. Esto más que todo por criterios de constructividad de algunos, no de todos. De que, por ejemplo, si ustedes quieren los aceros de los pilares, que todos se corten cada múltiplos de 5 centímetros. Por ejemplo, en vez de tener una barra de 3.33 metros, podríamos tener una barra de 3.35, ¿no? Esto obviamente va a sobredimensionar un poco, porque la longitud no va a ser la real, por así decir. Estamos mayorándola, porque siempre va a buscar una longitud mayor,
¿no? Obviamente va a ser muy pequeñito, pero es una manera más sencilla quizás de controlar. Ahora, si ustedes tienen una buena mano de obra, si tienen un buen control, entonces seguramente no va a haber problema en que aquí coloquemos esto, que el redondeo sea cada 6, cada 7, ¿no? Aquí el programa les indica que de 5 para arriba. En pilares puede ser. Para vigas podemos bajar un poquito más, para losas, bueno, esto en el CPCAT se puede bajar un poco más. Pero esto depende igual de ustedes, si quieren redondear o no. ¿Ok? Después tenemos la opción de solapar en la zona central del tramo. Aquí el programa les indica, ¿no? La forma más sencilla de ejecutar los solapes de la armadura longitudinal de los pilares consiste en hacer la armadura longitudinal de cada planta sobre el nivel superior del forjado de la planta inferior, con lo que la armadura puede ir montada con los estribos de la planta actual y apoyar sobre el forjado de la planta inferior. ¿Sí? Es decir, colocamos la losa, hasta ahí se colocan las esperas y de ahí recién se coloca otra vez el pilar y ahí mismo se realiza el solape, ¿no? Es una forma muy típica de hacerlo, se ve en todo lado, ¿no? Pero bueno, sin embargo, aquí les indica, ¿no? Este no es el mejor armado, es decir, no es el más óptimo. Cuando tenemos nosotros acciones horizontales importantes, por ejemplo, el viento, fuertes cargas de viento, en algunas zonas huracanes, en algunas zonas puede haber más presencia de sismos. Entonces aquí les indica, ¿no? Ya que es necesario duplicar el armado en la sección en que este es más necesario. Y además provoca una pérdida de ductilidad en la sección crítica. Entonces, en estos casos es más conveniente realizar el solape de la armadura longitudinal en el centro del tramo del pilar, ya no en el inicio del nuevo forjado o al acabar, perdón, el anterior forjado, sino en la zona central. ¿Sí? Y también les indica, ¿no? Acá que ya que esta sección tiene unos menores esfuerzos y en caso de rotura o de producción de una rótula plástica, que eso se produce más que todo en las uniones viga-columna losa, entonces no procede al colapso de la estructura inmediato. Sí se va a dañar y todo, pero es un poco más, por así decir, eh, es menos repentina el colapso de la estructura. Da un cierto tiempo, es como por ahí alguna vez lo leímos en algún libro, ¿no? De que la estructura, el hormigón es un material muy, muy noble, entonces nos permite hasta avisarnos antes de que va a fallar. Entonces, justamente esto entraría dentro de ese criterio. Ustedes pueden indicarles si se va a solapar o no en la zona central del tramo o mantienen el método constructivo tradicional, porque puede ser que en algunas zonas no tengamos acciones horizontales importantes o sean realmente despreciables o, bueno, sean estructuras muy pequeñitas, ¿no? Entonces, depende de todo eso. Le damos a aceptar. Después tenemos la opción también de los arranques. En los arranques ustedes pueden indicarle, ¿no? La longitud horizontal en pata de arranque. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, acá una columna y supónganse que aquí está la zapata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando acá el programa? La pata de arranque es, por ejemplo, si ustedes traen hasta acá este elemento, esta barra, esta pata de acá, la que está aquí en la parte de abajo, por lo menos tiene que ser de 30 centímetros, ¿no? Por lo menos de 30. Ustedes pueden bajar o aumentar esta longitud, efectivamente. Podemos indicar igual que la longitud en secciones rectangulares y circulares, podemos colocar que sea de acuerdo a la longitud calculada, ¿sí? Podemos decir que utilice una longitud básica reducida por algún coeficiente, o podemos colocar una longitud básica. Entonces, vamos a dejar que esto lo haga por cálculo. Tenemos igual un coeficiente que puede reducir la longitud de las esperas, ¿no? Bueno, estas esperas de acá que está en la parte de los arranques, ¿no? Las que van a esperar el acero de la columna al momento de realizar el solape. Podemos indicarle que esto se haga sin estribos, es decir, que acá vamos a dibujar otra barrita. ¿Sí? Entonces podemos decirle que esto sea sin estribos, así, libre. Puede ser con estribos cuyo diámetro y separación cumplan con la norma. Esto depende de la norma que ustedes eligen. O podemos colocar estribos de montaje, que son de 10 milímetros, es decir, uno de 3 octavos, cada 5 centímetros. Entonces puedo colocar aquí un estribo, aquí otro, ¿no? Cada 5 centímetros. O podemos colocar un estribo de montaje mínimo, que sean por lo menos 3 de 6 octavos, perdón, 3 estribos de 6 milímetros. Vamos a dejar el de 10 milímetros porque, bueno, con la norma con la que estamos, admite un diámetro mínimo de 10 milímetros. Entonces, para no tener problemas con tema normativo, vamos a dejar esto. ¿Sí? Bien, entonces le vamos a dar a aceptar. Y bueno, después acá tenemos las opciones para armado de estribos. Ustedes pueden indicarle cómo se va a armar aquí el estribo. Se puede colocar estribos en el encuentro con el forjado, es decir, donde va a venir la losa, la viga. Podemos colocar o no estos estribos. Pueden apagarlo, pueden prenderlo, dependiendo cómo quieran realizar ese armado. Fabricio, una consulta. Por norma, el empalme se realiza a 40 veces el diámetro. ¿Dónde lo podríamos ver ese criterio? Ya.
En el tema del valor del solape, ese criterio de armado, nosotros no lo podemos configurar directamente acá, ¿sí? Nosotros tenemos las opciones acá de configurar el anclaje, pero no tanto así la longitud de ese anclaje que va a tener. Ese valor lo asume directamente de la norma. Obviamente, si la norma no está actualizada aquí, el valor, si ha variado de una actualización a otra de la norma, no va a ser el correcto. Pero si no ha variado ese valor de longitud de anclaje, lo va a asumir de la norma directamente, ¿no? Hay criterios que de aquí a nosotros no podemos configurar, que esos ya vienen impuestos por normativa. Algunos sí, porque son algunos que se pueden cambiar por constructividad o por criterio, pero algunos no. Luis, sí, dependiendo la acción horizontal. Cuando colocamos, por ejemplo, mayor cantidad de estribos acá en esta zona, donde está la losa y donde obviamente tal vez en la mayoría de los casos pase una viga también, entonces estaríamos colocando mucho, mucho acero. Y cuando nosotros tenemos mucho, mucho acero en alguna unión, ¿no? Por lo general se tiende a producir el efecto de rótula plástica, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de error, ¿no? Esto depende mucho de la acción horizontal que se presente. Si no hay acciones horizontales considerables, entonces podemos dejar este armado. O si son estructuras muy pequeñitas, podemos dejar ese armado, ¿no? Como recomendación, ¿no? Pero ya cuando tenemos algunas acciones horizontales muy, muy fuertes, por así decir, un vientos huracanados o tenemos sismos realmente constantes o que son, por ejemplo, de mayor intensidad, que van, estos los sismos, bueno, cualquier rato nos vienen, nos toman por imprevistos, ¿no? Entonces, nosotros podemos evitar este estribado para que no se produzca una rótula plástica, pero hay que tomar en cuenta también que acá, por ejemplo, en los criterios que hemos configurado, hay uno que indicaba, ¿no? Que a partir del forjado va a salir este solape. Ahora, también había el criterio de colocarlo aquí en el tramo central, entonces estamos reduciendo cierta parte de la rótula plástica que se podría dar. Entonces, vamos a ir viendo si van a ir o no. Igual cuando veamos el botón por posición de vigas, nosotros vamos a indicarle si el estribado de la viga, ¿sí? Va a venir hasta la columna o si simplemente va a venir hasta las caras, ¿no? Entonces, no es la única opción que aquí nosotros vamos a configurar para reducir o minorar este efecto de rótula plástica. ¿Sí? Ok. Igual ustedes pueden colocar mayor cantidad de estribos en la parte de la cabeza, en la parte de acá. Pueden colocar, pueden colocar igual en la parte de abajo mayor cantidad de estribados. Aquí pueden configurar ustedes la separación y qué longitud va a afectar esta mayor cantidad de confinamiento, ¿no? Es decir, esta longitud de confinamiento de estribos, ¿no? Entonces ya igual esto va a depender mucho del criterio de armado que coloque. En los pilares, por lo general, en la mayoría de los casos no se coloca esto, ¿no? Por lo que se ve. Pero ya depende de la costumbre constructiva con la que ustedes estén en el medio o las acciones que ustedes consideren, si necesitan realmente o no. Entonces todo eso se va colocando ahí. Y bueno, finalmente los recubrimientos. En los recubrimientos nosotros le vamos a indicar, acá estos son recubrimientos geométricos, van desde la cara del pilar hasta encontrarse con el acero transversal, ¿sí? Hasta encontrarse con el acero transversal, ustedes pueden cambiar este recubrimiento. Por norma, creo que la ACI deja un valor de 4 centímetros, pero ustedes pueden reducir a 2, a 3 y pueden grabar eso por defecto para que cada vez que calculen tengan en cuenta ese recubrimiento. ¿Sí? Bien, entonces ustedes ya verán si lo dejan o no por defecto y le damos a aceptar. Bien, y luego tenemos, bueno, el tema de esfuerzos. En los esfuerzos tenemos el coeficiente de rigidez axial. Aquí igual nosotros vamos a encontrar una recomendación que les indica, ¿no? La consideración del acortamiento frente al esfuerzo axial en soportes, pilares, pantallas o muros, produce un acortamiento mayor en soportes intermedios del pórtico, porque ambas partes, bueno, están con un mayor acortamiento, ¿no? Es decir, como que aplastan de ambos lados y se acorta más el pilar, ¿no? Con lo que se reduce, bueno, el negativo en las jacenas son las vigas, por así decirlo, sobre estos soportes, ¿no? Entonces, ahora bien, este acortamiento en la realidad se produce solo en parte, sobre todo en las plantas superiores, ya que en la jacena se construye cuando el soporte ha sufrido la mayor parte del acortamiento, ¿no? Bueno, eso sí es algo que por lo general primero vaciamos los pilares y por su peso propio ya tiene un cierto acortamiento. Entonces, después recién realizamos el armado de las vigas, las losas, ¿no? Una vez que ya están nuestros pilares. Entonces, es por tanto una buena práctica considerar que el soporte tiene una rigidez axial entre 2 y 3 veces la real.
Considerar que los soportes no se acortan en absoluto no responde al comportamiento real de la estructura, pero si se desea hacer esta consideración, puede utilizar un factor grande para la rigidez axial. Entonces, si ustedes colocan un valor muy grande, es como que estuviéramos despreciando esta rigidez axial. Es decir, mientras mayor rigidez axial tenga, menor acortamiento va a tener. Si colocan un valor muy grande, entonces no se va a considerar ese acortamiento que se puede producir. Entonces, colocar 2 o 3 veces la que se tiene, entonces es un valor recomendable. Ustedes pueden colocar 1, 1.5, 2, ya depende igual de cada uno de ustedes, ¿no? Y lo pueden poner, grabar por defecto. Después tenemos el coeficiente de rigidez de torsión. Aquí les indica igual, ¿no? La rigidez a torsión en una sección de hormigón armado es inferior a la rigidez teórica, bruta, debido a la aparición de la fisuración oblicua. No es algo que se produce al momento de que tenemos nosotros ya un cierto efecto de pandeo y ya se produce esta fisuración oblicua. Con lo que se recomienda multiplicar la rigidez teórica de la sección por un valor que no supere 0.2, ¿no? Entonces, bueno, igual acá ustedes pueden indicar por qué valor se puede multiplicar o no. Entonces, igual, si ustedes lo dejan en 1, entonces esta es una forma de evitar que se considere la rigidez de torsión. Entonces, si colocan un valor menor a 0.2, se va a considerar o no. Igual, lo pueden dejar ahí en 1, pueden revisar un poquito más sobre rigidez de torsión y, bueno, ver si adoptan otro coeficiente. ¿Ok? Y bueno, después le damos a aceptar. Ese sería el botón por posición de pilares. Como ustedes han visto, son bastantes configuraciones, es un tanto amplio, ¿no? Si bien requiere un poquito de una cierta base conceptual, igual ustedes tienen que ir disponiendo los criterios que van a utilizar para el armado de los pilares. Mientras más configurado esté el botón por posición, menos correcciones van a tener que hacer en los planos, menos correcciones van a tener que hacer en el cálculo una vez que tenemos los resultados. Cuando no realizamos esta corrección del botón por posición adecuadamente, van a encontrarse con un cierto grado de sobredimensionamiento en el armado. No tanto así en el hormigón, pero sí más que todo en los armados. Entonces, es bueno que ustedes conozcan este botón por posición antes de poner a calcular, porque si no, bueno, van a encontrarse primero que disposiciones de armados realmente que van a tener un dolor de cabeza de corregir tantas disposiciones de armado. Entonces, es preferible configurar acá para todos los elementos, ¿sí? Para todos los elementos, ¿no? Entonces, igual acá, fíjense que si ustedes cambian de norma, yo voy a cambiar, por ejemplo, a la norma boliviana. Estos aceros, perdón, algunas cositas las dejé. Vale, ahora sí. Ahora sí, que se actualice. Ahí está. Entonces, fíjense que acá, bueno, nosotros vamos a ver, por ejemplo, los pilares, las tablas de armado. No me está dejando entrar las tablas de armado. Ya, esto es por la configuración anterior que yo tenía. Voy a tener que volver. ¿Sí? En el caso mío no me está dejando porque yo tengo algunas configuraciones que ya he dejado marcadas y cuando las intento cambiar, otra vez me vuelve a salir este errorcito. ¿Sí? Entonces lo voy a mantener ahí nomás. Entonces, ustedes fíjense, hagan la prueba, coloquen una norma que utilice diámetros en milímetros. Por ejemplo, pueden utilizar como ejemplo esta norma boliviana, la 1225001. Y aquí cuando ustedes cambien, van a cambiar los diámetros, no solamente, por ejemplo, aquí en la ventana de hormigón armado, sino también acá, donde dice tablas de armado, ustedes van a encontrarse con los diámetros en milímetros también. ¿Sí? Diámetros en milímetros también. Entonces, bueno, van a ir viendo cómo se va a ir cambiando y actualizando ese botón dependiendo de la norma que elijan. ¿Sí? Dependiendo de la norma que elijan. ¿Ok? Ahora, a la pregunta que nos hacía Israel hace un momento cuando estábamos acá, si ustedes cambian, por ejemplo, acá el grado 60 a grado 60, supónganse Latinoamérica, ¿sí? Yo voy a colocar solo para el longitudinal. Le digo aceptar, vengo a pilares, tablas de armado. Esto es también por el criterio que ya le coloqué. A ver. Bien, ahora sí. Fíjense que el que es el Latinoamérica sí nos da algunos valores. ¿Sí? Fíjense que ya deja más opciones, por ejemplo, igual, el de media pulgada es una nomenclatura un poco más diferente, que no utiliza, por ejemplo, los numerales. Más que todo es eso. En vez de utilizar, por ejemplo, un numeral 5, directamente les muestra uno de 5 octavos, pero con esta simbología. Es nada más eso. No les cambia, digamos, el diámetro a milímetros ni nada. Les sigue indicando, por ejemplo, con pulgadas, pero de otra forma, una distinta nomenclatura. ¿Ok? Es diferente a esta. Fíjense esta que dice, por ejemplo,
5 octavos, numeral 5, aquí dice diámetro 5 octavos de pulgada. Entonces, tal vez para que se puedan orientar un poquito más, si no manejan todavía esta nomenclatura, entonces pueden utilizar esta, bueno, al inicio puede ser un poco más sencillo. Entonces voy a volver a cambiar esto porque si no me va a volver a botar otro error. ¿Sí? Bien, ahí está. ¿Ok? Y ahora cuando nosotros pongamos a calcular, ¿sí? Vamos a poner a calcular. Aquí nosotros ya le podemos pedir que dimensione los pilares, no las vigas. ¿Sí? Solamente que dimensione pilares. Le damos a aceptar. Y bueno, vamos a esperar que realice el cálculo. Y vamos a ver que, bueno, los criterios que hemos ido colocando se van a ir aplicando a estos pilares. Ahí está. ¿Sí? Me indican cuando ya lo hayan puesto a calcular. Obviamente ahorita está solamente con peso propio, pero ya vamos a poder ir viendo algunos armados. ¿Sí? ¿Lo tienen hasta acá? Crover, no, simplemente tienen que venir a calcular, cálculo, calcular, y aquí tienen que destiquear el que dice vigas. Dejen el de pilar estiqueadito y el de vigas lo dejan sin tiquear, aceptar y aceptar, ¿sí? Y esperan un momentito que calcule, lo va a hacer de una forma muy rapidita, ¿no? Porque son poquitas barras. Alan, esto lo vamos a ver cuando estemos viendo nosotros la parte de cálculo, pero es básicamente esta advertencia debido a lo que son los pandeos. Ahorita no hemos asignado ningún coeficiente de pandeo. Entonces, cuando ustedes asignen todos los coeficientes de pandeo que les pide, recién les va a dejar de salir este aviso. Fíjense que es por pandeo en X, pandeo en Z, coeficiente de momentos, pandeo lateral, ala superior, ala inferior. Entonces, nosotros podemos, fíjense, yo voy a hacer algo acá, voy a venir a barra y le voy a decir pandeo, ¿sí? Y voy a seleccionar todos estos elementos y le voy a pedir que el pandeo lo calcule el programa, ¿no? Como habíamos visto en la clase. Y le voy a pedir que es una estructura intranslacional. Entonces le estoy diciendo al programa que lo calcule, el pandeo, y también voy a venir y le voy a indicar que el pandeo lateral, ¿sí? Le voy a decir que no considere el pandeo lateral, ¿no? Y ya cuando yo venga a calcular, voy a destiquear esto. Todavía me falta a los coeficientes de momentos. Bueno, fíjense que esto se reduce dependiendo de los coeficientes que ustedes vayan adecuando, ¿no? Sí, solamente hemos configurado ahorita pandeos, no hemos configurado todavía los coeficientes de momento, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente la configuración, Alan, que corresponde. Esto lo vamos a ver un poquito más en la parte de cálculo. ¿Ok? De momento, simplemente así calculenlo. ¿Ok? De nada. Bien. Y ahora sí, vamos a venir a barra y vamos a buscar la opción que dice edición de pilares. ¿Sí? Edición de pilares. Y vamos a seleccionar la opción que dice editar armaduras. Entonces vamos a buscar, supónganse un pilar, cualquiera de estos, puede ser este. Esperamos un momento. Y acá está. ¿Sí? Fíjense que mi pilar es de 20 por 20. ¿Sí? Es un pilar de 20 por 20. Por defecto coloca 4 barras en las esquinas. Y como el pilar es de 20 por 20, no forzosamente coloca un armado en X y en Y, en las caras, ¿no? Cuando el pilar sea de 30 por 30, recién me lo va a colocar forzosamente armado en las caras. Yo puedo ver aquí, por ejemplo, que para este tipo de barras, recuerdan, cuando era de 4 octavos, la separación máxima era de 20, ¿sí? Y los cercos eran de 3 octavos. Y está colocando este tipo de cerco, ¿no? Nosotros podemos ver igual aquí, la cuantía geométrica está superando el mínimo impuesto, que era de 1. Entonces aquí está colocando 1.3. ¿Sí? Yo puedo ver aquí una vista 3D. Vamos a apagar algunas capitas del hormigón, por ejemplo. Ahí nos podemos acercar y ver los criterios que hemos ido imponiendo se tienen que ver reflejados acá. Recuerdan que en la parte de abajo le hemos indicado que coloque estribos de montaje cada 5 centímetros. Entonces ha colocado cada 5 centímetros aquí. Por eso hay poquita separación. Luego, fíjense las esperas. Estas son las patas que por lo menos de anclaje de los arranques, ¿no? Por lo menos deben ser de 30 centímetros. Después podemos ir viendo un poco más acá y fíjense
que aquí nosotros no le hemos pedido que solape a medio tramo. Entonces, el solape, si ustedes se fijan acá, lo sigue haciendo al nivel de planta. Aquí está otra vez, terminan estas barras y aquí está empezando este solape. Toda esta es la longitud de solape. ¿Sí? Ahí se puede ver, ¿no? Vamos a ir viendo más aquí, igual, donde hay otro nivel, vamos a identificar otro nivel, aquí. A ver, ¿dónde estaba? Acá, fíjense, tenemos nosotros aquí otro nivel y otra vez aquí tenemos otra zona de solape. Si nosotros hubiéramos puesto medio tramo, entonces el solape no estaría haciendo acá, estaría haciendo, bueno, medio tramo. ¿Sí? Bueno, de esta forma podemos hacer un chequeo de nosotros rápido de cómo están estos pilares dispuestos, ¿no? Sus aceros. Y acá, fíjense, aquí está colocando este anclaje, la longitud de anclaje que nosotros le habíamos indicado de la parte de las esperas, no está cortando como esperas, ¿no? Está realizando un doblado, pero está realizando una reducción en la longitud de ese anclaje, ¿no? Igual aquí nosotros podemos ver que está realizando ese doblado, ¿no? Entonces, igual, si ustedes le colocaban cortar esperas, último tramo, entonces seguramente ahí nos iba a mostrar las esperas, ¿no? Ahí de las 4 barritas. Entonces, todo lo que nosotros vamos configurando se va a ir aplicando a los pilares. Esto también va a variar dependiendo de las dimensiones que tengamos, ¿no? Dependiendo de esas dimensiones. Bien, ¿alguna duda o consultas acá? Mientras, yo lo voy a ir guardando por si alguien tiene alguna consulta. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Bien, se los aprovecho y se los paso por acá el archivito de la clase 7. También por acá se los voy a pasar en el Telegram. Ok, bien. Bueno, han visto que es bastante amplio este botón por posición de columnas. Mañana vamos a ver el botón por posición de vigas y igual es bastante amplio. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, el día de mañana vamos a ver este botón por posición de vigas. ¿Ok? Bueno, entonces estaríamos quedando nosotros hasta acá en esta sesión número 7. ¿Se puede quitar el empalme a inicio de zapatas? A ver, un minutito. Del arranque, ¿no? De los arranques. Podemos pedirle o no que considere los arranques. Déjeme un minutito, vamos a mostrarlo. Aquí, en las opciones de arranques, ¿no? Nosotros sí o sí vamos a dejar una longitud en la pata de arranque y sí o sí lo va a colocar ese empalme en la pata de arranque, ¿no? En las versiones, creo que la que recién ha salido, creo que ahí sí podemos quitar totalmente esa longitud de anclaje, perdón, de solape. Pero en esta versión todavía no. Sí, en la 2020 creo que ya había igual esa opción. El aprovechamiento. Ok. Cuando nosotros hemos visto acá, un momentito, vamos a venir al 3D y vamos a venir a barra, pilares, armados, este de acá. Bueno, acá, bueno, fíjense que el aprovechamiento sí está bastante bajito, pero también todavía no hemos colocado las láminas, que serían nuestras losas, todavía no hemos colocado cargas, ¿no? Para subir este aprovechamiento, pues tendríamos que primero ir bajando la sección, ¿no? De tal manera que lleguemos a un punto, supónganse que yo voy a colocar, a ver, acá de 10, ¿sí? 10, lo va a recalcular, vamos a ver cuánto nos saca por acá, y bueno, con 10 es muy pequeñito, vamos a colocar 15, ¿sí? Con 15 por lo menos está con 22 de aprovechamiento, entonces podemos ir bajando el tamaño de la sección, bajar el diámetro al acero,
realizar por ahí algún chequeo más de la transferencia de carga, ¿no? Pero ahorita todavía no está con cargas ni con las láminas, ¿no? Entonces lo podemos dejar nomás con 20, ¿sí? Ya cuando coloquemos las cargas, ahí seguramente estos aprovechamientos van a subir bastante. Y vamos a ver también qué factores van a influir en este aprovechamiento. Tenemos que ver todavía mucho todavía sobre esto. ¿Ok? Bien. Y entonces lo voy a volver a guardar. Y bueno, ahora sí, con esto estaríamos cerrando. El día de mañana nuevamente continuamos a las 7 de la noche. Y cualquier otra consulta igual que tengan, lo pueden hacer también en el foro para ver, bueno, igual nosotros día a día vamos dándole una revisadita al foro para ver, bueno, qué consultas hay sobre la clase anterior. De cada clase tenemos un foro, ¿no? Para no desordenarnos mucho en los temas. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia. A ver, Vladimir, sí, sí, dígame, antes de que finalicemos. Después de comprimir. Le sale la opción de grabar. Sí, sí, dele que sí, es como guardar otra vez. Simplemente eso. ¿Ok? No, de nada, de nada. Bien, bueno, entonces con eso estaríamos finalizando. Muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia y participación. Nos reencontramos el día de mañana. ¿Sí? Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego.